Buenas tardes, tengan todos ustedes. Ya tenemos a los alumnos conectándose, a la comunidad universitaria conectándose. Tenemos a Gustavo de Hoyos aquí acompañándonos. Gustavo, buenas tardes, un gusto. Te tengo una sorpresa por ahí. También invitamos a Lorena Jiménez, que es la presidenta de Coparmex Querétaro, amiga de la universidad, constantemente nos acompaña y se me hizo prudente, coherente e inteligente que ella también te diera la bienvenida y te diera la presentación. La dinámica es muy sencilla. Tenemos este tipo de reuniones con estudiantes de la universidad que queremos que escuchen a los líderes que están moviendo al país para inquietarlos, para moverlos y para formarlos. Y creo que hoy la NAWA cumple su misión al tener a Gustavo aquí en este webinar, porque hemos seguido a Gustavo y Gustavo está haciendo una gran labor por México. Gustavo, bienvenido. Lorena, te paso el micrófono y luego ya me arranco con las preguntas para él. Gracias, Luis. Bienvenido, Gustavo, nuevamente a Querétaro, aunque sea de manera virtual. Cuando me invitó Luis, pues por supuesto que me dio todo el gusto del mundo. Siempre lo he dicho, tanto público como privado, para mí ha sido un gran honor compartir liderazgo con Gustavo en estos años que he estado al frente de Coparmex. Y me decían que te presentara, les decía que hablar de Gustavo en breves minutos o segundos sería muy complejo por el gran líder en el que se ha convertido. También a lo largo de estos 5 años hemos visto una super evolución y siempre lo he dicho, es un hombre bien fajado, con unos pantalones enormes, que sobre todo ha llevado la bandera de defensa de la democracia en este país. Y cuando me dijo Luis que te traía a hablar con los jóvenes, les dije, es que tienen que escucharlo. La importancia, lo que yo le decía a Luis, la importancia de que todos participemos en la vida pública de nuestro país, tengamos la edad que tengamos, no tiene que ser a través de un puesto de elección popular, sino simplemente informándose muy bien, cuestionando a los líderes que estarán tomando decisiones, al fin y al cabo, pues con nuestros impuestos, y sobre todo entendiendo que todo lo que hagamos hoy tendrá un futuro bueno o malo, dependiendo de las acciones que tomemos el día de hoy. Cada acción, por más chiquita, más pequeña, que creamos que es insignificante, tendrá un impacto positivo si aprendemos a hacer comunidad. Lo vi recientemente en un documental muy bonito de la parte ancestral de México y decía, del miedo viene la polarización. Todo aquel que tiene miedo polariza y del amor viene la comunidad. Entonces aquí creo que el mensaje es pongamos a México como protagonista. Todos podemos tener distintas formas de pensar, creencias distintas, paradigmas, pero creo que la gran coincidencia que tenemos todos es que queremos tener un país pues libre de violencia, exitoso. Un país exitoso no es el que mata 11 mujeres, un país exitoso no es el que está teniendo estas desigualdades económicas y esta división tan fuerte que estamos teniendo en el país. Y creo que es una corresponsabilidad pues de todos los que habitamos en este país, que siga un buen funcionamiento. Y creo que la presencia de Gustavo hoy aquí, con tantos jóvenes, con rectores, que Gustavo lo sabe, llevamos una relación muy bonita, muy fructífera con los rectores de Querétaro, tanto públicos como privados, a través de la COEDUC. Y bueno, eso nos ha permitido fortalecer la triple hélice aquí en Querétaro. Y finalmente, nada más decirles que aprendamos mucho de Gustavo, es un gran líder. A mí en lo personal me ha dado unas buenas lecciones de liderazgo y de humildad muy fuertes que siempre se los voy a agradecer. Y es eso, que nunca terminamos de aprender, jamás, por más que creas que ya te las sabes todas, no es así. Todo el día aprendemos y además aprendemos de manera intergeneracional. Hay que aprenderle a cada una de las generaciones que han sentado camino para estar hoy aquí. Y también tenemos mucho que aprender de los jóvenes que ya vienen con otra dinámica, con otros sueños, con otros ideales. Hay que trabajar en comunidad, pero con un diálogo siempre abierto y entendiendo que si no nosotros participamos como una sociedad organizada de todas las edades y vertebrando toda esta información, pues tendremos un futuro complejo. 2021 es una gran fecha para que los ciudadanos tomemos las riendas de este país. Y ya sin más, yo no quiero quitar el tiempo aquí a nuestro invitado estelar. Como siempre, Gustavo, tú lo sabes, ha sido un honor
liderar contigo. Te he aprendido mucho y pues qué padre que estés aquí en Querétaro con estos jóvenes universitarios, con los rectores y con muchos empresarios que también se van a conectar a escuchar. Un abrazo con todo mi cariño. Gracias, amiga. Gustavo, adelante. Quisiera, para que te conozcamos un poco, arrancar, que te presentes, quién eres, qué estudiaste, de dónde vienes, platícanos del CETIS, de tus 2 licenciaturas, de tus 4 hijos. Danos ahí un panorama, por favor. Sí, muchísimas gracias. Gracias a toda la comunidad de la universidad por permitirme compartir con ustedes un espacio de tiempo tan importante. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Gracias, Lore, por esas palabras. La generosidad amiga y la solidaridad correligionaria se siente y ya sabes que es muy bien correspondida. Y también agradecerle al vicerrector, a Jaime Durán, todos los preparativos para esta reunión. Pues les platico rápidamente, luego hablar de uno mismo como que no suena muy bien, pero a petición aquí del rector lo hago con mucho gusto. Yo estudié una licenciatura en Derecho y simultáneamente una licenciatura en Administración de Empresas. No me podía decidir cuál de las dos, así es que estudié las dos al mismo tiempo y después tuve la oportunidad de cursar una especialidad y una maestría en Derecho Corporativo Internacional. Todo esto lo hice en Baja California. De manera simultánea cursaba la licenciatura en Derecho en la Universidad Pública de mi estado, la Universidad Autónoma de Baja California, y en el caso de la carrera de negocios, administración de empresas, en la universidad privada más antigua de aquella región, que como bien apuntaba Luis, CETIS Universidad. Después pues estuve participando, digamos, en distintas etapas de mi vida en el ámbito de la educación. Nunca me he separado de ese ámbito. Fui hasta antes de ser presidente de Coparmex de manera ininterrumpida por 25 años catedrático universitario, le dedicaba una parte de mi tiempo a ello. Di clases en niveles, digamos, de licenciatura, de especialidad y maestría en México, un poquito en Estados Unidos también. Y pues la verdad es que es de las cosas que pienso retomar ahora que termine próximamente mi encargo en la Coparmex, porque la verdad no cambio por nada ese contacto cotidiano, el sabor y la buena vibra que da estar en las salas universitarias, además del esfuerzo que implica mantenerse al día, pues la verdad es algo que nos forma mucho. Pero además he estado siempre muy vinculado al ámbito de la educación. Tuve la oportunidad hace ya 2 décadas de ser el presidente fundador de la fundación de la Universidad Autónoma de Baja California, la Fundación UABC, hoy en día una de las principales fundaciones universitarias que existen en México, con todas las certificaciones y reconocimientos. Entre las cosas que hicimos muy interesantes, Luis, queridos amigos, es crear un programa que llamamos Alas Oportunidades para Volar, que ha permitido ya por varios años que centenares de jóvenes de bajos recursos, pero de alto rendimiento académico, tengan una experiencia de movilidad internacional, que estén entre 6 meses y un año. Hasta la fecha, me parece, vamos como 93 países. Y también, pues, una serie de programas que impulsamos de la Fundación. Cuando concluyeron mis 2 encargos ahí, me invitó a la Junta de Gobierno de la propia universidad a hacerme cargo del patronato, que es la autoridad financiera de la universidad. Es una universidad que maneja un presupuesto importante de cerca de 5,000 millones de pesos al año, una comunidad muy importante en términos numéricos en varios campos universitarios. Es la única universidad pública del país cuya gestión financiera la manejan íntegramente empresarios desde su fundación, desde hace 60 años. Y bueno, hasta hace un año prácticamente estuve al frente del patronato. Ahora ya no soy presidente, pero sí soy miembro del mismo. Es un encargo que primero acepté y luego me dijeron que eran por 12 años. Ya me andaba rajando, pero a final de cuentas ahí sigo todavía. Pero les digo en pocas palabras que estoy muy comprometido con la educación. Es una de mis vocaciones fundamentales. Y en el ámbito empresarial, les platico la parte primordial de mi actividad. Soy parte de una firma legal, la más grande en el Pacífico, con operaciones multiregionales, una firma legal que fundó mi padre hace 57 años y que hemos tenido la oportunidad de mis hermanos y otros socios crecer a lo largo del país. Somos un grupo bastante numeroso ahora de abogados con distintas especialidades y a partir de eso nos hemos paulatinamente involucrado
negocios que tienen que ver con la adquisición y comercialización de activos financieros, un poco en el ámbito inmobiliario y en las industrias de hospitalidad. Bueno, hasta en salas de cine andamos metidos, pero cuando me preguntan todavía me defino como un promotor de la educación, un abogado litigante y un empresario de alcance regional. Así es que esto evidentemente he tenido que en los últimos años dedicarlo en buena parte al liderazgo en la Coparmex, cosa que desde luego me ha llenado de satisfacciones y bueno, es lo que me da oportunidad de estar con ustedes. Bien, Gustavo. Pregunta clave y te voy a dar pie para que nos pongas a reflexionar, porque a eso venimos, ¿no? Te comparto la dinámica y a los que están presentes les pido que empiecen a mandar sus preguntas. Ya tenemos alumnos preseleccionados para hacer preguntas en algún momento, pero queremos asignar un tiempo al inicio para que nos hables de México, para que nos hables de la visión de Coparmex en estos momentos, para que nos hables a todos los chavos que están conectados. Bueno, sí, por México. Ayer me afilié, por cierto. Y que nos empapes un poquito de tu visión y luego empezamos a hacer preguntas puntuales de los chavos, preguntas del público y le damos. Así que tienes el micrófono, un espacio, y aquí vamos a estar acompañándote para realizarte preguntas después de un ¿cómo está México? ¿Qué tenemos que hacer todos? ¿Por dónde te estás moviendo y por dónde quieres que nos movamos también? Sí, muchísimas gracias. Preparé una presentación que ahorita voy a proyectarles. Déjenme decirles que lo hago. Voy a tomar en la presentación algunas posiciones que tienen que ver con mi visión del país, la visión de la Coparmex, sabiendo de antemano que el ámbito universitario es un ámbito plural, de tolerancia, de diversidad. No pretendo que todo lo que exponga refleje el pensamiento de cada uno de los jóvenes que nos escuchan, pero yo soy de los que pienso que en todos los ámbitos de la vida, pero específicamente en el ámbito universitario, la pluralidad, la capacidad de discusión, de debatir ideas, es algo que nos enriquece. Yo siempre lo he vivido en plenitud. Creo que además la tolerancia y la diversidad es un gran valor de la democracia, un factor que construye países ganadores y por eso es que presento a continuación esta visión. Denme un momentito, voy a tratar de empezar aquí una transmisión. Ya ven que llevo unos segunditos. Bien, mientras tú volteas a ver. Ahí vas, sí. Muy bien. Mientras tú estás ahí ya está compartido. Listo. Tomás, listo, ya está. A ver si nos confirman los técnicos que están que ya esté todo en Teams también corriendo. ¿Nos confirman? Ya está. Adelante, Gustavo, ya te está viendo todo el mundo. Muy bien, bueno, esta presentación yo le he llamado Evolución sin Destrucción, una agenda de contención. Y déjenme explicar por qué esta lámina de entrada. Los que conocen la Ciudad de México rápidamente ubicaron y los que no a lo mejor lo han visto en alguna imagen. Tenemos ahí la columna del Ángel de la Independencia, que representa lo mejor del México del ayer, algo que nos da cohesión, nuestra independencia nacional. Y se ven atrás los rascacielos en segundo plano del Paso de la Reforma. ¿Por qué pongo esta imagen? Además de que tanto los edificios como este monumento son muy bellos, porque me parece que sintetizan la fusión entre un gran pasado, que tiene desde luego etapas dolorosas, errores que hemos cometido como país, y un gran futuro. Y para mí el reto es cómo evolucionamos. Por eso la presentación le llamo Evolución sin Destrucción, porque hay planteamientos hoy en la vida pública del país que parecerían estar empeñados en destruir todo el pasado de manera dogmática, sin entender que la evolución de los países justamente es una síntesis de lo mejor de lo que fuimos y sobre todo de la visión y el trabajo de lo que podemos ser. Y esta visión la enmarco en una idea que yo he venido posicionando desde hace algunos meses que le llamo el México ganador. Por eso van a ver en la parte inferior izquierda de esta presentación continuamente esta marca México ganador, que es una visión que impulso sobre las oportunidades de un país que nos puede dar oportunidades de prosperidad absolutamente para todos y que gana en la medida que todos ganemos. Empiezo entonces esta presentación. Voy a hacer aquí una separación de tres momentos de nuestra historia. No pretende ser una clasificación rígida que
resista el análisis de un historiador, pero simplemente decirles que a partir de que México tiene su nueva constitución en 1917, ya hace un siglo, y hasta la fecha veo yo tres momentos. Un primer momento que va precisamente del 17 al 82 del siglo pasado, donde definimos un país con una economía mixta, donde el paradigma del nacionalismo era el dominante, donde las decisiones públicas se tomaban basadas en el populismo, es decir, en la improvisación, en el agrado de las grandes masas. Vivimos en un país sin democracia, que hay que decirlo. Yo recuerdo cuando tenía la edad universitaria, pues todavía nunca ha habido una alternancia en la presidencia, en ninguna entidad del país hemos tenido un gobernador de la oposición. Éramos un país prácticamente monolítico y además se vivía un ambiente muy autoritario, imposible criticar al poder sin pagar las consecuencias. ¿Qué fue lo que pasó a partir del 82 en adelante? Que el país cambió diametralmente y ahora déjeme hacer un resumen muy rápido. Tenemos un país con economía de mercado, es decir, es más importante lo que hacen los privados, no hablo de las grandes empresas, las pequeñas, las microempresas, los profesionistas, los empresarios independientes, los emprendedores. Tenemos un país global, abierto al mundo como pocos. Esto además me parece que eso ya, perdón, una decisión política fundamental del país. Vaya, el reciente acuerdo del TEMEC cierra un ciclo que empezó cuando se puso, digamos, el país en la ruta del GATT y luego el Telecán. Han pasado gobiernos de todos los signos, desde el presidente Salinas hasta el presidente López Obrador, y ya nadie pone en duda la importancia de esta definición para México. Evolucionamos a la racionalidad, consta que no digo sin corrupción, eso lo voy a abordar más adelante, en el diseño del ejercicio de gobierno. También logramos una democracia madura. A veces me gusta bromear diciendo que en México es más fácil para los mexicanos cambiar en 18 años 3 veces de partido político que cambiar en 18 años de equipo de fútbol, soccer. Y fíjense cómo muchos mexicanos en 18 años, de 2000 para acá, hemos tomado decisiones pendulares y eso lo hemos procesado ya sin ningún problema. Es una gran riqueza del país y sobre todo logramos afianzar un paradigma de la libertad de expresión, de la libertad de asociación, que podemos criticar y cuestionar, y esto me parece no es un tema menor. A veces este gran cambio paradigmático de país no lo apreciamos en toda su dimensión. Y bueno, eso me lleva también a decirles que para mí el reto que tenemos a partir del año pasado, este año y los años que vienen es una decisión entre una evolución que implica tomar lo mejor del pasado, ir hacia adelante, o eventualmente una regresión. No me tengo aquí demasiado, pero decirles que en este periodo del 82 al 18, que hoy desde la parte pública, en la voz del presidente, se cuestiona con mucha severidad, como que hubiera sido una especie de edad media mexicana. Cuando uno baja los datos y revisamos la educación, el desarrollo económico, salud y la parte social, nos damos cuenta que México no le fue tan bien como podría haber leído, pero comparando con indicadores globales, la verdad es que nuestra evolución como país no es una obra del gobierno, es como país, es una evolución bastante satisfactoria. Por eso es que sostengo que tratar de destruir el pasado, negar los éxitos que se tuvieron, pues francamente es una actitud fundamentalista, maniquea, que solamente ve negro hacia atrás y blanco hacia adelante. Sin embargo, ¿qué fue lo que nos ocurrió, queridos amigos jóvenes? Es que en el 2018 hicimos como país un gran viraje. ¿A qué se debió este viraje? Yo sostengo que son tres elementos fundamentales. Primero, una insatisfacción con la democracia, un fenómeno en México y en el mundo. Segundo, un repliegue de las élites, sobre todo las élites económicas de la gestión del cambio en el mundo entero. Los empresarios, por su capacidad de organizarse, tenemos la responsabilidad de ver hacia adelante y ayudar a que estos cambios se sigan detonando. Lo abandonamos en buena medida y además permitimos, y creo que esta última parte es la más relevante, que se afianzaran, aquí lo digo de una manera coloquial, la cabalgata de los cuatro jinetes del apocalipsis mexicanos, que tomando una gráfica esta sí de la época del medievo, para mí son cuatro elementos: pobreza sin movilidad, marginación regional, impunidad física y patrimonial y corrupción con impunidad. Estos cuatro males, estos cuatro jinetes del apocalipsis son los que más nos han dolido y particularmente hicieron que llegado al 18 nos sintiéramos tan enojados con lo que estaba pasando en nuestro país. Hay datos que esto lo evidencian.
no lo logramos atajar de la manera correcta y yo creo que eso fue generando un gran ambiente de enojo social. Y así fue como se eligió al presidente. La verdad es que teníamos todos una gran esperanza, algunos votamos en contra o por otra opción, otros a favor, pero pensábamos que llegaría un gran cambio para bien. Hoy, cuando estamos a días, solamente a menos de 10 días de que se cumplan los años del ejercicio del poder, ¿qué es lo que podemos ver de manera resumida? Y aquí podría presentar varias láminas, hice un ejercicio de selección de estos 6 elementos que me parece son incuestionablemente retrocesos del actual gobierno. Hay una destrucción institucional de muchas instituciones relevantes en el país, se ha debilitado el Estado de Derecho y hay una pérdida de la certidumbre económica y por eso estamos decreciendo. Tenemos una involución democrática porque la democracia implica no solamente las elecciones, sino una convivencia efectiva entre 3 órdenes de gobierno, entre 3 poderes de la Unión, entre gobierno y sociedad civil, y esto se ha deteriorado en todos sentidos. Tenemos también un deterioro de las libertades en la medida que hoy desde el gobierno se atacan impunemente prestigios, personas, se les cuestiona, se les estigmatiza, y esto va en contra de un ambiente de tolerancia tan importante para el desarrollo de un país. Esto nos lleva también a un ambiente de polarización social. Yo creo que ustedes, al igual que yo, estamos de acuerdo que cada vez el nivel de beligerancia en las redes sociales, los ataques, las descalificaciones que nos separan en razón de condición económica, ideología, cada vez son más agudas y esto no le ayuda mucho a la cohesión social. Y final de cuentas, lo pongo en el extremo inferior derecho, pues nos ha llegado un estancamiento económico. Antes del COVID, en diciembre del año pasado, ya teníamos estos efectos, ya estamos discutiendo si tendríamos menos 1 o 2%. Evidentemente el tema de COVID terminó por hacerlo todavía más agudo y les presento aquí algunos datos de cómo estas afirmaciones que se dio en su momento nos evidencian que en economía, en la parte social, en salud y en desarrollo tenemos una muy importante regresión. Entonces, ante esta realidad, y estoy yendo bastante rápido para tratar de dar el mayor espacio posible a la interacción, ¿qué les quiero proponer? Y eso es lo que yo estoy trabajando y en buena parte de la agenda de la Coparmex. Tenemos que evitar que haya retrocesos. ¿Y qué podemos hacer? Les diría, lo he dividido aquí en 2 apartados, la contención reactiva y la contención definitiva. La contención reactiva es, pues cada vez que pasa algo de allá para acá, pues cómo nos defendemos. Y les diría 6 acciones que tenemos que tomar. Primera, hay que interactuar más con los moderados en el gobierno federal. Hay personas con las que se puede platicar. Hay que lograr que se mantengan ahí, que ganen espacio, que tengan más capacidad hacia el interior del gobierno y no que los vayan a expulsar como parecería la tentación. Hay que mejorar, número 2, el cabildo legislativo, sobre todo ahora que las oposiciones son minorías, para tratar de que funcionen los bloques de contención, que las malas leyes como ahora, algunas que están en proceso, el presupuesto, el outsourcing, tengan un procesamiento adecuado. Tercero, tenemos que aumentar exponencialmente nuestra capacidad de formar opinión pública, la tradicional y la digital, sobre todo la interacción en redes sociales. Cuarto, tenemos que defender la libertad de expresión. Hoy es bien cotidiano que desde el gobierno se vulnera el buen nombre, el prestigio de los medios de comunicación, algo similar a lo que hacía el presidente Trump en los Estados Unidos y que también el presidente pues prácticamente de manera cotidiana aquí señala, demerita el papel de los medios. Un quinto elemento, perdón, sería detonar litigio estratégico, es decir, cuando hay malas decisiones que afectan derechos, instituciones, estar organizados para que más allá de la defensa de un individuo sea una defensa social. Nosotros lo estamos haciendo ya desde la Coparmex. Y finalmente, algo muy importante, pues no nomás está en el diagnóstico, en el cafecito, en la carne asada, en la junta, en el antro, sino que tenemos que organizarnos para que cuando se den este tipo de eventos nocivos para el país, estemos bien organizados y podamos contener. Esto es lo que a mi juicio hay que hacer de inmediato, todos los días, cotidianamente, pero aparte de esto tenemos que también tener una estrategia hacia adelante. Y aquí les presentaría 6 cosas que creo yo que se tienen que hacer. Primero, en las elecciones del 21, lograr que haya mayorías opositoras en las diputaciones federales, en los 500 diputados que se eligen, y en las 27 legislaturas estatales. En segundo lugar, hay que lograr que en la mayoría de las gobernaturas, que son 15 en juego, más un inmenso número de ayuntamientos que van a cambiar, las oposiciones al gobierno federal tengan una presencia importante.
Tercero, hay que fortalecer el federalismo. Ustedes saben, hay un gran pleito hoy en día entre la Alianza Federalista y el gobierno federal por quién controla una mayor parte del presupuesto, por una serie de decisiones. Yo soy de los que apoyo que tengamos una mayor presencia de los estados, de lo federal, sobre el control central. Cuarto, hay que impulsar la revocación de mandato en el 2022. El presidente López Obrador impulsó y logró al final de cuentas que se aprobase esta figura. Tendremos en el 2022 un ejercicio constitucional de revocación de mandato donde se va a poner a prueba si él debe continuar o no. Insisto, es una propuesta del propio presidente, no es algo que se le haya ocurrido a otra persona. Hoy es ley y entonces en el 22 votaremos para que se quede o para que se vaya. Yo creo que hay que trabajar esta parte. En quinto lugar, si procede la revocación del mandato, tendremos que estar eligiendo los 628 miembros del Congreso, 500 diputados y 128 senadores, un presidente sustituto que tome el control del país entre 2022 y 2024, en octubre, cuando está previsto que termine el mandato que dejaría inacabado el presidente. Y finalmente, hay que trabajar desde ya, porque esto está a vuelta de la esquina, en un rebalanceo de los poderes públicos hacia 2024, donde cambiaría formalmente un presidente por 6 años, Senado, otras Cámara de Diputados, otras 14 gubernaturas. Entonces, es la siguiente cita que creo yo que es la definitiva. Para ello, les comparto muy rápidamente, un conjunto de organizaciones hemos empezado a trabajar rumbo al 2021 con el propósito de construir una nueva mayoría. Es un agrupamiento de 550 organizaciones, le llamamos Sí por México, lo pueden encontrar en todas las redes sociales como Sí por México, y dimos a conocer nuestra visión justamente el pasado 20 de octubre en un evento de lanzamiento y luego un relanzamiento el 10 de noviembre con una convención. Ahí se acercaron 4 de los 10 partidos nacionales que hoy tienen registro. Tuvimos un alcance importante entre ambos eventos de casi 4.25 millones de personas, 400 organizaciones. La verdad es que hemos tenido un gran éxito a partir de que esto que empezó y pensamos que aquí va a ser el vehículo para poder construir candidaturas de ciudadanos rumbo a la elección del 2021. Termino diciéndoles de manera resumida qué tenemos que hacer como personas, como mexicanos, si coinciden en esta visión que yo les he presentado. Primero, atacar las causas de insatisfacción. Tenemos que ponernos a trabajar desde el sector privado, desde los ámbitos universitarios para combatir la pobreza extrema, atenuar la marginación regional, atajar esta ola de inseguridad y también ir en contra abiertamente de la corrupción. En segundo, hay que fortalecer la contención reactiva que les explicaba, creando opinión pública, detonando el litigio estratégico y organizando resistencia. Y finalmente, tal vez lo más relevante hacia adelante, hay que construir una mayoría en la Cámara de Diputados y hay que promover la revocación del mandato del presidente para que tengamos un nuevo liderazgo en el país de 22 hacia el 24. Esa sería mi presentación. Termino dejándoles ahí rápidamente a su disposición los medios de contacto. Están mis cuentas de Facebook, de Twitter, desde luego de Instagram, de LinkedIn, de YouTube, mi WhatsApp y mi teléfono. Todos ellos los manejo yo directamente. De repente me dieron ahí en prepararme alguna gráfica, pero todo lo que diga yo lo escribo con mis manos. Así es que desde luego lo dejo a su disposición. Muchísimas gracias por la oportunidad y te agradezco, rector, este espacio para tener este diálogo inicial. Suspendo la presentación para efectos de que podamos tener un diálogo con mucha mayor claridad. Gracias. Gustavo, mientras quitas la imagen, híjole, me recargo así en el escritorio como para decir, ¿diste tu WhatsApp? Sí. Está bien. Sí. A ver, sí. Nosotros aquí a veces me dan las 3 de la mañana contestando, no, lo único que pido es paciencia, pero aunque sea las 3 de la mañana, ahí estoy no dormitando, pero aguantando, pero me puedo contestar todo. Soy testigo, ayer me contestó como a las 12 sobre los detalles de la conferencia de hoy, entonces es cierto, y sí lo contesta él. Oye, Gustavo, pues antes de meternos al tema, agradecerte todo lo que estás haciendo por México, por la trinchera que estás levantando y la clase de humildad que nos acabas de dar a todos. Ya ven, chavos, ¿por qué podemos dar nuestras redes sociales y nuestros teléfonos y todo? Gustavo se lo está dando a ustedes. Y yo creo que Gustavo representa en este momento para el gobierno federal un contrapeso bien importante. Lo mencionan un día sí y otro también, ahí en
en las mañaneras. Y debe de haber que tienen ese WhatsApp gente que él no quiere que lo tengan. Ah, claro, por supuesto. Y estoy seguro que también tiene que capotear todo eso. Entonces, chavos, humildad, 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 trabajo, pureza intención y trabajar para adelante y estar con un objetivo. Va a haber preguntas de los chavos, pero yo me estoy muriendo por profundizar un poco en el Sí por México. Claro, con mucho gusto. Porque estoy de acuerdo en el lanzamiento que fue muy exitoso hace un mes y estoy de acuerdo en que también coincido en que no creas que le entendemos a la perfección. Entonces, quisiera que le dedicáramos un poquito de tiempo, Gustavo, a que nos digas cómo nosotros de a pie podemos ayudar a este proyecto y para quién está, porque tampoco se trata de que yo les diga a los alumnos, métanse, espérate, pues que Gustavo nos diga de qué se trata por si tú quieres participar. Los jóvenes se tienen que involucrar. Gustavo, adelante. Gracias. Miren, a ver, les platico. Por ahí en abril, cuando estábamos en el peor momento de la pandemia, todos llenos de Zooms y estas cosas, empezamos a platicar un grupo de personas y organizaciones de que con la cosa de la pandemia se nos vive todo el año, estamos preocupados por lo que estaba ocurriendo en el país y que teníamos que hacer algo más. Y entonces nos empezamos a reunir con la idea de, por un lado, pensar un México diferente. Por ahí empezó nuestro trabajo y nos pusimos a trabajar en construir una visión de país. Literalmente poner qué tipo de país deberíamos de tener en la convicción de que no queremos regresar al pasado, pero tampoco nos queremos quedar como estamos. Y así fue como surgió la idea de que no tenemos que ocuparnos de estar contestándole lo que nos dijeron en las mañaneras, de repente hay que hacerlo, pero lo más importante es visualizar un mejor país. Y entonces, si ustedes entran hoy así por México, van a encontrar qué es este ideario. Miren, tiene que ver con mayor democracia, tiene que ver con un desarrollo económico incluyente o inclusivo para todos, tiene que ver con respeto, obviamente, al medio ambiente, hoy tan olvidado, tiene que ver con las causas de la igualdad sustantiva de las mujeres de verdad a fondo y con la erradicación de toda forma de violencia, tiene que ver con una apertura de México al mundo, a las mejores tecnologías, dicho de manera resumida porque está desdoblado a nivel de detalle, incluso cómo se tienen que ejecutar y todo, pero es un México ganador, un México de futuro. Entonces empezamos desarrollando esta idea con ayuda de expertos y también con muchas organizaciones de la sociedad civil. Después que estuvimos platicando esto, nos dimos cuenta de que para llevarlo a la práctica teníamos que lograr que hubiera un rebalanceo en el liderazgo público del país. La elección del 21 va a ser bien importante. Como nunca antes se ponen en disputa muchas posiciones. Entonces, lo que dijimos, bueno, a ver, por un lado, hay que asegurarnos de que lleguen más personas con esta visión, los que tengan ganas de participar como candidato, lo que sea, adelante, y los que queremos estar desde fuera, pues ayudar a que esto pase. Y entonces empezamos a platicar con los partidos políticos, con los que había en ese tiempo que eran 9, ahora ya son 10, pero eran 7, ahora ya son 10, y logramos que 4 partidos aceptaran la agenda que les acabo de platicar. La aceptaron el PAN, y lo menciono por orden de antigüedad, no por otra razón, el PRI, el PRD y MC. Y entonces empezamos a platicar con ellos de cómo queríamos que dejaran de lado sus temas de intereses de toda la vida y agarraran la agenda del sí, la agenda de Sí por México como primordial. Miren, justamente ahorita estoy en una sala, me salió una reunión que venimos un grupo de Sí por México, hoy nos tocó estar dialogando con el PRI, estoy aquí en las oficinas del presidente nacional del PRI, mañana me parece estaré con el PAN y paso mañana con el MC y luego el viernes creo con el PRD, porque estamos así diciendo, a ver, de tu programa que traes tus candidatos, toma estos temas de Sí por México y comprométete con ellos. Entonces, segunda parte de lo que estamos haciendo en Sí por México es tratar de que los partidos se reúnan en torno a esta agenda y de ser posible, aunque no es indispensable, encuentren algún tipo de alianza, porque obviamente se trata de que esta agenda sea la que se lleve al Congreso, a los gobiernos estatales, y entonces estamos trabajando mucho para que se pongan de acuerdo electoralmente, es decir, que donde puedan ir juntos se reúnan y traten de ganar esas elecciones.
tercero, y es la parte que está más en nuestra cancha como ciudadanos, como organizaciones, se necesita que vayamos a votar. Se necesita que salgamos de la apatía. Muchos de los primeros votantes son chavos como ustedes, algunos que nunca han votado, otros que lo hacen apenas por segunda ocasión. Hay muchos indecisos, muchos decepcionados, y lo que queremos y estamos trabajando, ya sea por una afiliación directa, como nos decía hace un rato el rector que lo hizo él, o bien en los que están en organizaciones ambientales, organizaciones en favor de la seguridad, de una comunidad vecinal, etcétera, como organizaciones, pero participen en el Sí por México. Entonces, una nueva visión, una estrategia con los partidos que le dijeron sí a nuestra agenda y una vertebración con organizaciones. Esos tres elementos son los que estamos construyendo para que haya eficacia electoral, se ganen elecciones, haya nuevas mayorías y entonces podamos saber los ciudadanos que más allá de partidos tenemos representantes que nos van a rendir cuentas y que lleven adelante esta agenda progresista de futuro para el país. Gustavo, me muero por hacerte más preguntas, pero no sería adecuado, porque la entrevista no es mía contigo, no estamos echándonos un café. Tengo alumnos en otro estudio que quisiera que se conectaran. Por favor. Porque esa frescura, mira, ya están arrancando. Entonces, vamos a abrir el espacio para que ellos mismos también te pregunten y yo vuelvo en un ratito con cosas que queden sueltas que creo que puedan servir para ir cerrando en algún momento. Adelante, claro, nos presentamos. Sí. Disfrútalo, Gustavo. Gracias. Aquí soy todo oídos. Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Mi nombre es Pablo Angulo y pertenezco al programa de Liderazgo Empresarial Genera. Y pues tengo una pregunta. Bueno, sabemos que This meeting is being recorded. Una propuesta en la que el salario mínimo general de los trabajadores mexicanos aumentaría este 2021. ¿Qué nos puedes platicar sobre esta propuesta y cómo mejoraría la economía de nuestro país? Ay, gracias por la pregunta, Juan Pablo. Mira, nosotros hace algunos años, Lorena lo recordará perfectamente, nos dimos cuenta que habíamos hecho muy poco para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Hicimos un acto de contrición, déjeme decirlo así, de que habíamos quedado a deber en esto y construimos una visión. Esa visión la llamamos la nueva cultura salarial. Imagínate, es un esfuerzo de empresarios para que aumenten los sueldos. De hecho, en otros lugares del mundo, cuando me ha tocado presentar esto, dicen que si nos volvimos locos. Le digo, no, entendimos que ese cambio tenía que venir de nosotros, con orden, planeado, pero al final de cuentas impulsados del sector privado. Sin entrar mucho número, los que les puedo decir que logramos después de 4 años que el salario mínimo que estaba por debajo de la línea de bienestar, que es el ingreso mínimo para que una persona no esté pasando hambre literalmente, paulatinamente con aproximaciones sucesivas estuviera 17% arriba de la línea de bienestar personal, que es lo que actualmente tenemos hoy en día. Sin embargo, nos falta el segundo paso, que es el más importante, que es, le llamamos la línea de bienestar familiar. A mí me gusta siempre resumir las cosas y digo 2 para 4. ¿Por qué 2 para 4? Porque es 2 personas en una casa trabajando para mantener una familia de 4. Nos tiene que dar que con 2 se mantengan 4. Y entonces queremos llegar hacia el 2024 a un salario cercano a 240 y tantos pesos. Ahí es donde se ubica la línea de bienestar familiar. Estamos trabajando muy fuerte para ello. Y bueno, ahorita, Juan Pablo, es un momento súper importante porque mañana justamente empiezan las pláticas en la Comisión de Salarios Mínimos para ponernos de acuerdo en este nuevo salario. La Coparmex ayer se posicionó públicamente, hizo su propuesta. Lo que estamos reconociendo que es un año difícil, que no podemos ir tan rápido como el anterior, pero a pesar del COVID sí tenemos que dar un avance importante para que lleguemos en algunos años a esta línea de bienestar familiar, que es lo que nosotros tenemos fijados como objetivo. Gracias por la pregunta. Muchísimas gracias por tu respuesta, Gustavo. Gracias. Pasa al siguiente alumno. Gracias, Gustavo. Ya le pegamos al tema del salario. Vamos a seguir viendo. Adelante. Dale, con gusto. Tenemos que hablar de que no se nos vaya lo del outsourcing, que hay noticia nacional también. Hola, buenas tardes, Gustavo. Muchas gracias por tu tiempo. Me presento. Soy Fernando Calderón, del programa de Liderazgo Sinergia. Mi pregunta es la siguiente.
Coparmex, una de sus principales propuestas tiene que ver con la parte de la descentralización de los recursos públicos. Esto con el objetivo de que alcance mayores recursos para los estados y municipios. ¿Qué importancia tiene esta propuesta para los mexicanos y qué tan importante es que sí se lleve a cabo? Muchas gracias. Gracias, Fernando. Oye, pues mira, ahora sí que me agarraste en el mero día, porque en la mañana estuve en un panel junto con la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Patricia de Razas, y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que es uno de los más fuertes impulsores de este tema. A ver, les platico. Nosotros pensamos que el país tiene que avanzarse más hacia el federalismo. Hay países en el mundo donde todo es central y países, por ejemplo, como China, que todo se decide en el Partido Comunista Chino y en sus oficinas centrales, y de otro están países como Alemania, en los cuales los gobiernos locales son más fuertes que el estatal, que el federal, perdón. México, aunque se ha declarado desde el siglo pasado como federal, es un país muy centralista y entonces los estados y los municipios en todo el país están pobres, no tienen recursos. Esto viene desde hace muchos años, pero se puso muy difícil en el sexenio anterior con el presidente Peña Nieto y más difícil todavía en ese sexenio. Miren, simplemente para darles un dato, las participaciones para los estados en promedio, porque hay estados que les fue peor, están disminuyendo 9% este año, o sea, del 19 contra el 20, y del 20 contra el 21 podría disminuir como 5.4% más. ¿Qué significa esto? Que el gobierno de la ciudad de Querétaro, o el del estado, o el de Mexicali o Baja California, donde yo vivo, tendrán 10% menos de recursos y que no les va a alcanzar para dar servicios públicos de calidad y no les va a alcanzar para invertir. ¿Cuál es el planteamiento que estamos haciendo? Que hay que romper esta ruta de donde venimos y ¿qué tenemos que hacer? Cambiar el equilibrio. En resumen, para decirlo bien rápido, desde la época, fíjense desde cuándo venimos, desde prácticamente el 80, 81, o sea, ya 40 años atrás, se hizo una fórmula que es 80% para la federación de los recursos, 20% para estados y municipios. Fíjense bien, el famoso 80-20 que hablamos en otras cosas, pero aquí es destructivo, es 80% lo federal y 20% todo lo demás. ¿Qué estamos proponiendo de ya para el 2021? 70-30. Es decir, que estados y municipios de su ciudad, de mi ciudad, crezcan un 50%, que ahora tengan el 30% en total, y la federación el 70%. Si logramos eso, a ver, va a cambiar diametralmente todo y encontraremos que las ciudades les alcanzará un poquito de dinero para que las patrullas tengan llantas buenas, para que puedan equipar a los policías con chalecos antibalas, que les puedan pagar un sueldo decoroso, les va a alcanzar para mejorar los programas de agua potable, de alcantarillado, para modernizar el registro civil, para mejorar los rastros donde los tienen los gobiernos municipales. En pocas palabras, necesitamos que los gobiernos que están más cerca de la gente, que son los municipales y el estatal, no estén viviendo esta suerte de astringencia presupuestaria, porque hoy tenemos un gobierno federal muy grandote, muy rico, con mucha lana, y en cambio gobiernos estatales y municipales totalmente pobres. Eso es lo que estamos buscando. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Gustavo. Adelante, tercer pregunta. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Mucho gusto. Soy Carlos Gutiérrez, miembro del programa Liderazgo Genera. Debido a la pandemia, sabemos que muchas empresas han cerrado, mucho desempleo. ¿Cuáles son las cifras reales de este impacto? ¿Cuál es el impacto verdadero y qué se está haciendo para reactivar la economía? Gracias, Carlos. Oye, mira, pues para mí la crisis económica del COVID, la cara más dolorosa es el desempleo. Se nos juntó en México tres crisis: la crisis de inseguridad, la crisis de salud y la crisis de empleo. Esta última, la verdad es que se podría evitar en buena medida si hubiera políticas públicas inteligentes. Nada más que, lo digo cuidadosamente, pero con toda claridad, desde el principio, cuando empezamos a platicar con el presidente López Obrador, él dijo, si quiebra una empresa es bronca su accionista. Yo siempre le digo, pues si quebrara una es bronca el accionista, pero si quiebran miles es bronca el país, porque tras cada empresa hay 3, 4, 20 o 50 trabajadores y se vuelve una bronca de decenas de miles de personas. No tenemos hoy claridad de que vaya a haber un tipo de apoyo oficial para esto. Estamos luchando para que se dé. Pensamos que se han perdido
como 2 millones de empleos que no se han recuperado todavía. Es una cifra escalofriante porque tras cada empleo, ¿qué te gusta? Hay 2 o 3 personas que perdieron su ingreso. Vamos, si una madre de familia trabajaba, pues lo más probable es que cuidaba con su sueldo, a lo mejor a su mamá que está más grande y que no puede trabajar, y a lo mejor a una niñita o un niñito, y hoy esas personas perdieron su ingreso. Entonces hay una gran tragedia social. Yo lo que sostengo que el gobierno federal, y digo el federal porque es el agente económico más grande, tiene que dedicarle recursos a que puedan salir las personas adelante en esa situación de emergencia que estamos producto de la pandemia del COVID. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Cuarta pregunta en vivo. Y última, y de ahí ya nos brincamos a preguntas del público. Ale, a todas. Muy buenas tardes, Gustavo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy David del programa de Administración Pública Sinergia. Y mi pregunta gira en torno a algunas declaraciones que ha hecho el presidente López Obrador sobre que el pueblo de México fue el que lo ayudó a llegar a la presidencia, no los grandes empresarios ni los medios de comunicación. Esto como una respuesta a la alianza Sí por México. Específicamente mi pregunta es, ¿qué acciones debe tomar Sí por México rumbo a las elecciones del siguiente año para consolidarse como una oposición diferente? Gracias, David. Muy buena pregunta. Mira, es cierto que el presidente llegó con los votos. Yo lo que digo es que con los votos llegaron y con los votos se tienen que ir. Es decir, estamos armando un movimiento social que pueda emocionar a la población y que con votos de manera legal, desde lo pacífica en su momento, logre construir una nueva mayoría que permita que el país tome el rumbo correcto. Nosotros somos respetuosos de la figura del presidente, nadie le pone en duda su liderazgo. Fue una persona que por 18 años recorrió el país buscando ser presidente. Le reconocemos su momento en la historia, desde luego, muy importante, pero no está gobernando bien. Y entonces, ¿qué queremos? Construir una nueva mayoría en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, mayorías en los estados, en las diputaciones locales, balance en las gubernaturas y las alcaldías. ¿Para qué? Para que haya competencia, para que tengamos gobiernos de distinta extracción partidaria y que esto nos garantice que no seamos una especie de imperio donde una persona mande desde Palacio Nacional hasta la patrulla que está circulando afuera de una colonia en Mexicali o en Mérida. Necesitamos que haya distintas extracciones partidarias, gobiernos competitivos, políticos que tengan que, como se dice, trabajar en construir alianzas. Eso es lo que queremos. No es un movimiento contra el presidente, es un movimiento en favor de México con profunda base social. Wow. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, David. Gustavo, se nos está acercando la hora. Tengo un par de preguntas. Lorena Martínez adelante. pregunta, Gustavo, muchas gracias por tu valentía y contribuir con tu liderazgo a contener a este gobierno. No voy a decir la siguiente palabra, pero dictatorial decía. ¿Cómo puede lograrse que las alianzas para las gobernaturas y candidaturas al Congreso pasen a ser más que alianzas electorales y sean alianzas sobre planes concretos de gobierno en puntos concretos en los que haya acuerdos? De otro modo, seguirá habiendo desilusiones por el quehacer político. Bastante interesante la pregunta. No solamente ganar por ganar, sino gobernar. Imagínense que vamos al Titanic y que vamos al Titanic y tenemos un objetivo, llegar en este caso, a un puerto, y queremos cuando lleguemos al puerto ir a una fiesta, irnos a comer, luego divertirnos, visitar la ciudad. Y estamos discutiendo 3 personas, bueno, no, primero vamos a comer, o primero vamos al museo, primero vamos a recorrer. Tenemos una discusión de qué hacer y en qué gastar nuestro dinero. Pero de repente el barco, este gran barco se llama México, golpea contra un iceberg. Y de repente parece que el barco se va a hundir y que nos vamos a morir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos de acuerdo en cómo llegar a la playa. Y entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita con los partidos? Dialogando. A ver, ya que lleguemos a la playa, discutimos qué hacemos primero, si comemos, si vamos al museo o si vamos a recorrer la ciudad. Ahorita pongámonos de acuerdo en cómo no ahogarnos. Y entonces,
¿Qué estamos trabajando? A ver, pongamos de acuerdo cómo lanzamos la lancha, cómo nos subimos, cómo hacemos que quepan los más posibles, porque se trata de salvarnos. Ya discutiremos después las cosas que nos separan. Hay muchas diferencias entre los partidos, sí, hay mucha discusión en cuanto a cómo llevar el desarrollo del país también. Ahorita tenemos que ponernos de acuerdo en lo esencial y dejar pendientes para cuando estemos en la playa, ya que nos hayamos salvado, algunas discusiones, no que no sean relevantes, pero que pueden esperar un poco. Ahorita, ¿qué no puede esperar? Libertad, Estado de Derecho, democracia. Eso es llegar a la playa, que no perdamos nuestra libertad, que no se vulnere la democracia y que no perdamos la legalidad, el cumplimiento de la ley por los gobiernos. Eso es lo que nos une, eso es el elemento que hoy nos cuestiona. Y hay temas en los cuales pensamos distintos. Miren, en los grupos de Sí por México hay personas que tienen una visión, por ejemplo, en la agenda de género y otros que tienen otra visión en la agenda ambiental. Somos bien diferentes. Desde luego que son causas importantes. Claro que hay que discutir ampliamente de ellas. Claro que en algunas no estaremos de acuerdo. Pero hay cosas en las que sí estamos. Y ahorita son las que hay que poner al centro como elemento que nos una. Y después ya estaremos a lo mejor discutiendo esos otros temas. Yo estoy convencido de que esta agenda ciudadana Sí por México es la que va a unir a los partidos, no nada más en lo electoral, sino en el programa de gobierno rumbo a la elección del 21. Nosotros hemos desarrollado, bueno, los expertos, nosotros simplemente los hemos invitado, los hemos sumado. A ver, ¿qué tenemos que hacer, por ejemplo? Miren, hoy iniciamos una campaña hace 1 hora y media, y por cierto les pido que se sumen, en favor de garantizar la atención para las niñas y los niños que padecen cáncer. Algo tan básico que ni siquiera tendría que ser motivo de discusión y que hoy está generando que más de 6,000 niños hayan muerto en el país de 2018 por falta de atención del cáncer. La idea es, a ver, vamos a ponerle tal parte del presupuesto que va a salir de aquí, se aplica de esta manera, y nos vamos a comprometer con esa agenda. Hoy la estamos lanzando como una iniciativa ciudadana, por cierto les pido que la busquen, al rato va a estar ya en la página de Sí por México, y ahí este punto lo van a apoyar ya legisladores de todo este grupo de partidos que están en Sí por México. Cada uno va a recabar 1,000 firmas, es a lo que se están comprometiendo, más las que recabemos muchas más los ciudadanos. Pretendemos de aquí a diciembre tener 200,000 firmas a favor de esa iniciativa, que es un tema muy concreto: atención de calidad para niñas y niños con cáncer. Inmediatamente después o en el camino vamos a presentar varias propuestas para que la marcha que tuvimos y el paro que se dio por las mujeres el 8 y 9 de marzo pues no quede inacabado. Se tienen que reformar muchas leyes para evitar la violencia de género, para progresar hacia una igualdad sustantiva, y entonces vamos a empujar ese tema desde Sí por México. Entonces, sí tenemos un programa a partir de que sea la elección, ya haya diputados nuevos, pero vamos a empezar a actuar desde ya para ponernos a prueba y realmente evidenciar que este movimiento va en serio, que es una agenda del sí, y demostrar que sí podemos hacer cosas los ciudadanos. Gustavo, una pregunta de Carlos Alberto Contró, que es papá de la universidad y que lo conozco bastante bien. Oye, definitivamente Sí por México es una excelente idea y estrategia. Sin embargo, la mayoría lo ve como un movimiento elitista, mientras que Morena sigue repartiendo sus apoyos, manteniendo su base electoral y de seguidores. ¿Cómo revertir esta percepción y este movimiento que puede estar ahí arriba? Gracias por la pregunta, Carlos Alberto. Mira, pues la verdad de las cosas es que esta percepción, lo digo con toda claridad, no sorprendido, pero simplemente lo revelo, pues es porque es la que ha querido construir el presidente. Cuando nosotros salimos al día siguiente de la mañanera, se ve que le enojó mucho, empezó a decir que éramos el clasismo, los ricos y no sé cuántas cosas. La verdad de las cosas, si métanse a Sí por México, van a ver las organizaciones que están afiliadas 550, es un arcoíris, literalmente. Hay de todos los colores y sabores. A ver, hay las empresariales, como la que yo represento, y una organización que está reivindicando derechos de los pueblos originarios indígenas de Chiapas. Hay personas que podríamos decir se consideran de izquierda radical y otros que son ortodoxos de derecha. Todos estos, la verdad, han puesto al centro lo que nos une, dejando otras causas a los lados.
Tenemos, eso sí, Carlos Alberto, un gran reto de comunicación. Créanme que tenemos gente profesional tratando de encontrar la mejor manera para comunicar que la agenda de Sí por México es una agenda plural, incluyente para todos, que para nada es una agenda de los ricos o algo que se le parezca. Es más, nos estamos metiendo a los temas que son ampliamente sociales. Este tema de los niños con cáncer, pues no es un problema de las familias acomodadas, económicamente hablando, que tiene un seguro de gastos médicos mayores con enfermedades catastróficas. Eso lo tienen resuelto. Es un problema de las personas que no tienen seguridad social y que este gobierno aparte desapareció el Seguro Popular. Entonces, en nuestras causas, en nuestra visión, están efectivamente las causas de la inmensa mayoría de los mexicanos. Pero bueno, sí tenemos un reto, Carlos Alberto, estamos trabajando en ello, no está sencillo. Hay una persona que tiene todos los días, 2 horas en las mañanas, y un montón de espacios y muchísimo dinero para inundar el país con ciertos programas. Con eso no podemos competir, pero sí con la fuerza de las ideas y sobre todo con la decisión de construir una mejor realidad para el país del 21 hacia adelante. Bien. Gustavo, revocación de mandato del 2022 después del round del 2021, ¿no? Fundamental. ¿Tú crees que vaya a haber, primero? Segundo, que se vayan a respetar resultados, porque puede ser posible que pierda. ¿Cuál es tu alcance de visión sobre eso? Y a las dos cosas. Primero, es ya una reforma constitucional, no es una consulta patito como las que se han hecho para detener inversiones. Esta va a ser una consulta organizada por el INE, en casillas organizadas como una elección, con todas las medidas de seguridad. Hay una serie de requisitos que cumplir, no me detengo demasiado, pero estoy convencido que el 4 de marzo del 22, porque esa es la fecha, 4 de marzo del 22, las mexicanas y los mexicanos que decidamos hacerlo, se ocupan que lo hagan cuando menos 36 millones de personas, vamos a ir a votar sobre este tema. Si 18 millones, la mitad, votan para que cese el encargo del presidente, hay una declaración inmediata que hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez que se hace el conteo por INE, diciendo hoy cesa el periodo del presidente López Obrador. No es un tema golpista, no es una cosa ilegal. Él promovió esta reforma y nosotros vamos a ir a todo el país para convencer a las gentes que por la vía democrática, por eso siempre digo que con los votos llegó y con los votos se tiene que ir. Vamos a demostrar al país que no le conviene un sufrimiento alargado de 6 años, que con 3 años de deterioro ya fue suficiente y seguramente entonces el Congreso General en ese momento, en el 22, los 628, 500 diputados, 128 senadores, juntos en una votación van a elegir un presidente sustituto que estará de abril del 22 hasta octubre del 24, donde tengamos otra vez una elección de un presidente para 6 años. Yo soy un absoluto convencido de que este país no tiene por qué prolongar el sufrimiento por 6 años y que este error que cometimos como país, porque haber votado por el presidente de la República, hay que decirlo, que hoy tenemos fue un error de buena fe, porque confiamos en que iba a ser un mejor gobierno, pues hay que rectificar. No se trata de darnos latigazos y decir, ¿cómo lo hicimos? Se trata de recapacitar y entender que el país no tiene que soportar un mal gobierno por tanto tiempo. Abro micrófono, bien. 1:05 minutos. Permíteme 5 palabras y tú me contestas lo más corto que puedes, lo que esa palabra te significó. ¿Sale? Ya parece la entrevista de Tragaluz de Milenio, pero a ver, échale. Bueno, uno va aprendiendo de esto. Están fáciles. Sin filtros. Coparmex. Sindicato patronal que impulsa México y la oportunidad para todos. Un brinco largo, Mexicali. La mejor comida china de México y del mundo. Está bueno. Casi me quedo sin las otras 3 de tu respuesta. Sí por México. Futuro de país, libertad, democracia, Estado de Derecho. Familia. Motivo de inspiración, causa de devoción. Muy bien. Y la última, México. Lo que nos une a todas las personas de bien que habitamos este país. Muy bien, Gustavo. Gustavo, ¿algún comentario final de despedida
Un gusto haberte tenido virtualmente. Me urge poderte ver, llevarte al campus y sumarnos todos en este Sí por México y en esta unión como país para que seamos un mejor lugar para vivir. Gustavo, Sí, un muchas comentario gracias. final. Sí, primero, dar las gracias a los más importantes, que son a las chavas y a los chavos que son alumnos de la universidad. Vivan con intensidad su juventud en toda la expresión de la palabra, y dentro de esa vivencia de intensidad se vale empezar a trabajar desde muy jóvenes para tener un mejor país, no solamente un mejor bienestar personal, que normalmente ambas causas hacen que se pueda coincidir. Quien trabaja por lo de todos, normalmente también trabaja bien por lo propio. Segundo, vivan en plenitud la libertad de ser actores, no solamente habitantes de su país. Hay que ser ciudadanos. El habitante le es indiferente lo que pasa, sean actores del destino, del lugar donde van a residir, donde van a formar su familia. Y yo creo que en el actual momento de México hay una circunstancia excepcional. Más allá de que tengamos consensos en algunas cosas, diferencias en otras, en lo que tenemos que tener un gran acuerdo es la importancia de participar, de llevar hasta el límite nuestras convicciones, nuestros principios, nuestros sueños, y no dejar que estos pasen por enfrente sin que hagamos nada por alcanzarlos. Y desde luego para la universidad, pues un gran agradecimiento. Yo quedo emplazado para poder estar físicamente tan pronto los campus estén abiertos, y desde luego que valoro muchísimo el gran trabajo que hace el sistema Anáhuac en todo el país. Muchas gracias de verdad por la invitación. Un saludo con gran cariño a Querétaro. Lorena, querida amiga, gracias por tus palabras, por tu acompañamiento, y si Dios quiere nos vemos pronto. Bueno, pues este fue Gustavo de Hoyos, un mexicano que era de a pie, que ahorita está en grandes vuelos y que necesitamos muchos Gustavos, muchas Lorenas. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Sigamos en comunicación y aquí nos vemos muy pronto en otra webinar, en otra entrevista como esta. Muchas gracias. Oye, y seguimos de a pie porque nunca hay que levantar los pies de la tierra, ¿eh? Nos diste clases de humildad al principio y terminas igual. Sí, sigues de a pie, pero yo creo que tal vez caminaste y ahorita corres. Ya te estás empezando a despegar del suelo. Ponte abusado. Te mando un gran abrazo para nada. Suerte en las Gracias. juntas ahí en la oficina del CEN del PRI. Gracias, muchas gracias, Lores. Saludos, Adiós, amigos, Gustavo. a todos. Hasta luego. Listo. Bye bye. Gracias, Que estén muy Luis. bien. Un gustazo.